comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Cómo podemos impulsar a México? La respuesta fue crear a México Industry. En México Industry no solo somos un medio de comunicación, somos ideas. No somos solo una revista impresa, somos una conexión. No somos una simple plataforma digital, somos el impulso de la industria en el mundo. La industria en el planeta se mueve a alta velocidad. Los mercados, la demanda y la calidad. Sabemos cómo promover lo que el país tiene para crecer y para tener al planeta en movimiento. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? México es un país de ingenieros preparados. Tenemos más ingenieros que Alemania, Reino Unido y Francia. Nos gusta avanzar. En México, tenemos el 6º lugar mundial en producción de vehículos. Nos gusta construir. Sí, aeronaves en todo el planeta cruzan los cielos con partes fabricadas en México. Nos gusta volar. México es líder en la manufactura de dispositivos médicos a nivel mundial. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, utilizando energías renovables. Nos gusta cuidar nuestro planeta. Pero eso no es todo. Estamos avanzando en la industria metal mecánica y en la eléctrica electrónica. Nos apasiona la tecnología. México Industry es una poderosa herramienta. Directores, ingenieros, productores, compradores y gerentes de todos los sectores industriales están conectados a través de México Industry. Hablamos tu idioma. Hello, konnichiwa, hello, ni hao, hola. Inglés, japonés, chino tradicional y simplificado, alemán y por supuesto español. Están disponibles y listos en nuestra web para atenderte. Entendemos el mercado. Cobertura sin problemas. Nuestros medios impresos y digitales están con todos y en todas partes. Nos gusta estar presentes. En cualquier parte del planeta en donde estés, queremos que sepas que en México no solamente tenemos una gastronomía deliciosa, maravillosas costumbres y destinos mágicos y de ensueño. También somos pasión. Pasión por el trabajo e innovación. Tenemos respeto. Respeto por nuestra fuerza laboral y calidad de manufactura mundial. Somos visión para hacer negocios. Para abrazar el futuro. Estamos listos para impulsar la industria. Estamos listos para el mundo. Siempre estamos listos para México. México Industry. Muy buenos días. En nombre de México Industry, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título Energía Doble, explorando la generación y cogeneración con gas natural en la industria moderna. Agradecemos su activa participación el día de hoy y estamos seguros que la información impartida será de gran provecho para nuestra audiencia. Mi nombre es Mariana Méndez, gerente editorial de México Industry, y me complace ser su anfitrión durante esta presentación. Quiero también agradecer y darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el maestro Gustavo Adolfo Barrera Pajés, responsable de soluciones energéticas y movilidad de Naturgy. Asimismo, agradecemos a la empresa Naturgy por hacer posible este espacio de conocimiento. En unos instantes estaremos iniciando la presentación por parte de nuestro invitado especial
Y mientras avanza la conferencia, ustedes podrán ver proyectada la presentación en sus pantallas. En caso de que tengan alguna pregunta, los invitamos a hacerla a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Una vez que haya finalizado la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas que será aproximadamente de 5 a 10 minutos. En caso de que ustedes presenten algún problema de conexión con el audio o con el video durante esta presentación, les pedimos que revisen su conexión a Internet y asegúrense de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de la sala virtual y volver a ingresar las veces que sea necesario. Daremos entonces inicio a la presentación de nuestra conferencia, que lleva por título Energía doble, explorando la generación y cogeneración con gas natural en la industria moderna. El maestro Gustavo Adolfo Barrera Pajés tiene una amplia experiencia en el sector energético y la movilidad sostenible. Es licenciado en Economía por la ITAM, con maestría en Administración de Empresas y en Marketing Digital. Desde 2005 ha ocupado posiciones clave en Naturgy México, como gerente regional, como director comercial y actualmente como responsable de soluciones energéticas y movilidad. Con su enfoque estratégico, ha impulsado proyectos innovadores en servicios de valor agregado y sostenibilidad. Además, es miembro activo de la Asociación Mexicana de Gas Natural y de Gas Natural Vehicular. Damos entonces paso a la conferencia del maestro Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Mariana. De entrada, buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado en sus agendas, básicamente, para poder acompañarme en este espacio. Básicamente, como lo comentaba Mariana, mi intención es compartir con ustedes una pequeña presentación que voy ahorita, básicamente, a compartir a nivel del juguete este. Espero en Dios que ya se está viendo y lo voy a poner en modo de presentación. Bueno, la intención básicamente a lo largo de esta próxima hora, la intención yo es que quiero hacer una pequeña presentación de no más de media hora, espero no poder alargarme más. Luego me da mucho por platicar y me apasiona mucho este tema y se me da la idea de empezar a platicar y comentar muchas cosas. Entonces voy a tratar de contenerme y no comentarles más de media hora. A lo largo de esta media próxima, la idea es darles una visión bastante general a nosotros directamente como Naturgy, primero quienes somos como compañía. Y una vez que más allá de que a lo mejor muchos de ustedes ya nos conocen, ver básicamente qué estamos nosotros metidos en el tema directamente de la generación y la cogeneración basada como energía primaria, el gas natural. Para entender esto, si bien ha existido durante muchísimos años en México, no es algo nada nuevo propiamente, porque ahorita está tomando bastante relevancia en nuestro país y se está convirtiendo en una opción realmente bastante real para resolver básicamente situaciones que están enfrentando el sector industrial en nuestro país y como una fuente de energía para sustituir el tema, por un lado, la parte eléctrica y también los procesos térmicos, buscando eficiencias en prácticamente la generación de los mismos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a empezar un poquito para platicarles conceptualmente cómo está montada la estructura de la presentación y por otro lado, para platicarles quiénes somos nosotros. Bueno, Naturgy, bueno, yo entiendo que bueno, es una compañía que lleva aquí en México ya prácticamente más de 25 años, pero en el mundo llevamos un poquito más. Nosotros tenemos unos orígenes inicialmente en España. Hace más de 180 años empezó la compañía por allá. Nosotros inicialmente somos una empresa que inicialmente arrancamos solamente con el sector de distribución de gas natural, pero hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Actualmente estamos básicamente tres principales sectores. Uno que es la distribución de gas natural. Eso aquí en México existe y lo platicaré un poquito más adelante. En otros países tenemos el tema de la distribución eléctrica a nivel residencial e industrial. Y también en básicamente todos los países donde tenemos presencia estamos metidos en el negocio de la generación eléctrica. Actualmente tenemos una presencia en 20 países con diferentes negocios en cada uno de ellos, dependiendo pues, el grado de avance que tenemos a nivel regulatorio en cada uno de ellos o también una estrategia directamente de inversión, también es distinta dependiendo de cada una de ellas. Tenemos 16 millones de clientes en estos 20 países y tenemos una capacidad instalada de generación en este momento de 15.3 gigawatts. Esto básicamente en todos los tipos de energía. Tenemos desde energía, la típica que es directamente ciclos combinados, tenemos incluso todavía tenemos alguna por ahí centro de generación de carbón en algún país.
tenemos básicamente también lo que es eólica, tenemos solar, e incluso tenemos por ahí una planta nuclear todavía dentro de la compañía directamente de la generación eléctrica. En México, ¿qué tenemos? Aquí, como les comentaba anteriormente, llevamos 25 años, casi ya 26, desde que llegamos y aterrizamos en el país. Actualmente nuestro principal negocio es el tema de la distribución de gas natural. Tenemos una presencia prácticamente en muchos municipios del país. En el mapa podrán ver las zonas geográficas donde estamos ubicados, que estamos desde las principales zonas, pues llamadas industriales del país. Estamos aquí en la Ciudad de México, en todo lo que es Valle conurbado de la Ciudad de México, el Valle de Toluca. Estamos en la parte de todo lo que es la zona industrial del Bajío, que va desde la ciudad de Salamanca hasta llegar prácticamente a Zacatecas, pasando también por San Luis Potosí. Y en la zona norte del país estamos en la zona geográfica de lo que es Monterrey, con toda zona conurbada, Saltillo, que es zona conurbada, y Nuevo Laredo. Esas son nuestras zonas de distribución, donde actualmente tenemos presencia a través de nuestras redes de distribución, donde pasamos a través de 23,000 kilómetros de red. Estamos dando servicio a 1.6 millones de clientes, por un lado residenciales, y también tenemos básicamente prácticamente casi 2,300 clientes industriales de alto consumo y aproximadamente unos 30,000 clientes comerciales. En la parte también tenemos un negocio en México que es el tema de la generación eléctrica. Actualmente estamos generando 2.5, bueno, 2,676 megawatts de energía, de los cuales principalmente tenemos un parque eólico en la zona de Oaxaca, que genera 234 megawatts, y el resto lo tenemos con generación convencional de ciclos combinados, en 4 ciclos combinados en Durango, Veracruz y en el norte del país. Eso es lo que tenemos directamente como presencia actualmente en el negocio de distribución de gas, en el tema de generación, y estamos metidos en otros negocios que son complementarios y básicamente hacen sentido porque ayudan a nuestros clientes a ser más eficientes en su consumo energético. Tenemos una presencia también en lo que es la utilización del gas natural como un combustible para el manejo de los vehículos, que es gas natural vehicular o gas natural comprimido. Es un negocio que en México se ha desarrollado todavía poco, tiene una presencia no realmente tan grande. O sea, me refiero al nivel de parque de vehículos y tampoco el tema directamente de unidades directamente para adoptar el gas natural a los vehículos. En todo el país hay cerca de 105, 110 estaciones de gas natural vehicular. Nosotros tenemos en propiedad 2, pero damos gas natural a más de 30, 40 estaciones directamente que están operando con nuestros ductos de distribución y con nuestro gas para proveerle la energía a vehículos. Y vehículos ligeros que van desde vehículos de flotilla ligera, como puede ser un taxi o un vehículo de última milla que le llaman, hasta tractocamiones. Es un negocio en el que estamos impulsando fuertemente por las ventajas tanto ecológicas como económicas. Esto es un negocio que estamos metidos. Y por otro lado, donde vamos a hablar, y de ahí cierro el colofón de quién es Naturgy aquí en México, es el negocio de soluciones energéticas. Nosotros entendemos que somos un proveedor energético a nuestros clientes industriales. Los tenemos básicamente atendiendo desde hace más de 25 años para resolverles sus situaciones directamente de consumo energético asociado al gas. Y no solamente es darle la molécula, buscamos tener una cadena de aprovisionamiento de gas asociado al transporte y su distribución, como también ofrecerles los mejores precios que se puedan tener de la misma. Ahora bien, si dentro de tu fábrica utilizas el gas como una energía, nos interesa que el uso de tu energía sea lo más eficiente posible. Y por eso desde ya años atrás empezamos a tener alguna función, por un lado, de poco consultoría, para entender cómo estás utilizando nuestro gas, para ver si hay una mejor forma de utilizarlo de forma más eficiente, lo cual lógicamente reducirá el tema del consumo y un ahorro económico, pero entendemos que al final, si bien queremos vender gas, lo que queremos es que nuestros clientes tengan permanencia y sean competitivos. Entonces, no es un tema solamente de vender, es que queremos que nuestros clientes tengan ventajas competitivas al utilizar el gas, y ahí hemos entrado a meternos a los procesos productivos de los clientes, a ayudarles a ver la forma en que pueden ser más eficientes sus procesos productivos y también resolver necesidades, como el caso que vamos a platicar ahorita, que es el tema de la necesidad de electricidad, ¿vale? Entonces, ese negocio de soluciones energéticas, estamos trabajando con los clientes, ya tenemos varias cientos de instalaciones que hemos construido con ellos y les hemos ayudado a mejorar sus procesos productivos. Y uno de lo que hemos trabajado ya en los últimos años, porque creo que tendrá unos 5 o 6 años que hemos estado trabajando en temas de generación y cogeneración, es el que queremos platicar ahorita con ustedes porque está tomando mucha relevancia y creemos que cada vez más industrias e incluso hasta parques industriales están pensándose básicamente en montar proyectos de generación eléctrica basados con gas natural como energía primaria, y las industrias buscar también alguna posiblemente generación o cogeneración o incluso hasta trigeneración. Entonces, bueno, sin más preámbulos les platico cómo dividir la presentación. Vamos a hablar de los conceptos muy básicos directamente, qué es directamente generación o cogeneración. Platicaré un poquito de las tecnologías utilizadas,
Platicaré también un poco del marco normativo regulatorio, comentaré un caso de éxito para ejemplificar básicamente lo que estamos hablando con números, porque siempre es importante, más allá de mucho platicarles, que se vean realmente cuáles son los números y como dicen, dónde está el dinero atrás de esto y dónde está la eficiencia en gasto energético. Y platicaré un par de tecnologías o innovaciones tecnológicas que van asociadas al tema de la generación, básicamente en el sector industrial. Bueno, vamos adelantando que ya tenemos 15 minutitos y quisiera acabar en no más de 15 o 20 para dejar un buen espacio para preguntas por el caso que exista. Bueno, el concepto básico, ¿a qué arranco? Arranco básicamente para situarnos en dónde estamos partiendo aquí en México, y es una situación no de ahorita, este es un tema básicamente que es una tendencia de los últimos años, es cómo se genera la luz en México. En México al día de hoy, prácticamente el 70% de nuestra energía eléctrica que utilizamos a nivel doméstico, comercial e industrial se genera a través básicamente de fuentes fósiles. Es un tema importante para entender básicamente nuestra matriz de generación en qué está basada. Un 30% en generaciones, básicamente generación en temas renovables, ya hablamos de presas, hidráulicas o en su caso fotovoltaicas o solares, y prácticamente un 70% basado en ciclos combinados a gas natural, que de este 70%, casi el 80% son básicamente con temas a gas natural, y el resto estamos hablando de otro tipo de combustibles, que es de combustóleos o etcétera, carbón, etcétera. Pero el 70% de nuestra energía está basada en combustibles fósiles. Y es una realidad, no estoy juzgando nada, simplemente son datos, como estamos en este momento parados, ¿no? Ahora bien, de la energía que se genera en México, una parte muy, muy importante se está manejando directamente, pues bueno, estamos hablando del tema en el sector directamente industrial y comercial. Estamos hablando de que básicamente el 60% de la electricidad que se genera lo consume directamente el sector industrial y comercial, lo cual también es básicamente normal. O sea, los grandes consumidores energéticos no somos los hogares, por más que tengamos el, de repente el aire acondicionado en el tema de invierno, perdón, en verano, bueno, por hace mucho frío, a veces la bomba de calor, pero realmente el consumo relevante es el sector industrial. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no hay disponibilidad eléctrica, los primeros afectados directamente es el sector industrial e indirectamente, pues, la población mexicana, porque al final estamos vinculados de una u otra manera en el poder, el dinamismo económico que genera el sector industrial. Ahora bien, asumiendo que la generación es fósil, que el principal consumidor es el sector industrial, es importante entender cuál es básicamente el consumo futuro que se prevé. Los datos que estoy presentando no son tan recientes, son de hace un año más o menos, un poquito más atrás, son datos oficiales y nos hablan básicamente que el consumo directamente de gas, perdón, de energía en el país va a estar creciendo de forma anual en un 2.7%. Esto es un crecimiento que va básicamente por arriba del PIB. Esto es lo que se está incluso pensándose. El crecimiento del PIB en los últimos años, conocen ustedes los datos, no es una clase de economía, pero bueno, el crecimiento de generación, perdón, de requerimiento eléctrico es bastante alto. Tanto tiene que ver por los usos y costumbres de nosotros como personas, como también el tema del sector industrial, por el tema del dinamismo que está enfrentando. Esto al final, ¿qué implica? Que básicamente en 10 años se necesita básicamente estamos hablando de 43 gigawatts de energía adicional. Esta capacidad que se requerirá de generación es un tema relevante, y más relevante es porque esto implicaría, por datos básicamente muy simples, de hacer una inversión de cerca de 45.000 millones de dólares. Entendiendo actualmente cuál es el plan de desarrollo energético que se está planteando en el país por parte de la autoridad, prácticamente la mitad de este dinero, la intención es que sea invertida por parte de la autoridad en lo que han comentado a últimas fechas. Entonces, es una cantidad importante de dinero que en teoría más o menos más del 50% tendría que ser invertido por parte del sector público a través principalmente de CFE, y el resto tendría que estar básicamente invertido por el sector privado. Entonces, estamos hablando de un importante requerimiento eléctrico de generación para poder cubrir la demanda prácticamente que se requiere por parte de clientes residenciales e industriales. Ahora bien, tenemos una situación que también es un tema de un hecho, no es un tema de una apreciación personal, que desgraciadamente ha estado creciendo mucho el consumo, pero no ha estado acompañado directamente tanto por la generación como directamente la distribución y la transmisión de esta energía. Porque una cosa es, ok, generas, pero si luego no existen las redes de transmisión y en su caso, bueno, transporte, y en el caso directamente el tema de distribución a nivel ya de una ciudad o mancha urbana, pues empieza a generar un problema que es básicamente lo que se le denomina el índice de dependencia energética, ¿no? Esto ha tenido una tendencia desde hace ya bastantes años a la baja, y bueno, desgraciadamente, actualmente estamos por abajo del 1.
Entonces, ¿esto qué significa? Que esto compromete básicamente al Sistema Nacional de Distribución Eléctrica para cumplir con todos los requisitos de los clientes y en ocasiones, como lo hemos escuchado en las noticias, ha habido situaciones puntuales en ciertas zonas del país en donde tiene que haber algunos cortes de suministro o a veces la electricidad que existe no está en la calidad o en la cantidad que se requiere y entonces implica algunos apagones o básicamente paros temporales. Y estas son situaciones que nos han básicamente vivido y nosotros hemos detectado por sus clientes industriales que le están empezando a tener algunas complicaciones porque esto termina siendo un limitante para proyectos de crecimiento, básicamente para poder hacer más dentro de sus mismas plantas o montar nuevas plantas, o también le está empezando a generar problemas básicamente en cuanto a mermas de procesos productivos, porque al final, si un proceso productivo está funcionando y de repente hay un problema en la calidad o la cantidad eléctrica que están utilizando sus máquinas, implica a veces parones, que implica, pues bueno, volver a hacer un setup y por lo tanto toda la materia prima que está en proceso tiene que tirar a la basura. Entonces, esto está empezando a generar problemas básicamente de producción, aumentos de producción o incluso de calidades en la producción o en su caso en eficiencias productivas dentro del proceso manufacturero de algunos clientes industriales. Y esto se aúna básicamente al tema del precio. También el tema del precio de la electricidad a nivel industrial y a nivel comercial ha estado incrementando, es un tema no es de ahora, tiene ya algunos años. Y bueno, esto también básicamente, ¿qué le estás llevando a los clientes a pensar? Si no tengo realmente la calidad, la fiabilidad y el precio no es el mejor, ¿qué otras opciones tengo? Porque no es una solución que se vea que se va a arreglar pasado mañana. Y yo sí, como industrial, tengo que seguir creciendo a nivel, porque hay una demanda que me lo está demandando, para la redundancia, o en su caso tengo que buscar eficiencias o no puedo dar el lujo de tener básicamente algún retrabajo dentro de mi proceso productivo. Entonces, ahí es donde directamente la generación o la cogeneración para cierto tipo de industrias con ciertos procesos se está convirtiendo en una necesidad relevante que puede ser tomada en cuenta, y es lo que vamos a platicar ahorita, o en su caso, algunos otros clientes dicen, oye, pues yo necesito poner un proyecto de generación porque simplemente no hay factibilidad eléctrica en mi zona. Y entonces ahí puede entrar un proyecto perfectamente de generación a verse como una alternativa real directamente para ellos. Ahora, ya entrando un poquito el tema de lo que es la tecnología. A ver, esto, repito, no entraré mucho en detalle porque, bueno, ni yo soy el más técnico del mundo y, bueno, esto es un tema, por otro lado, que también creo que es bastante conocido. Al final, ¿qué es un proyecto de generación o cogeneración? Pues, al final no deja de ser directamente una turbina o un motogenerador directamente que está apoyado por una energía primaria que puede ser el diésel o puede ser el gas natural o otro tipo de combustibles. Nosotros en particular lo que estamos empujando por razones más que obvias es el gas natural, porque más allá de que este es nuestro core business, a nivel de energía es la energía que nosotros entendemos que es la energía de transición para el cambio realmente, el tema de las metas de cambio climático, y aparte es una energía más allá de transición, es una energía que está disponible en las principales zonas geográficas del país, tiene un precio muy conveniente y adicionalmente te da una certidumbre de suministro. Entonces, si tú tienes un suministro de una energía a un buen precio y tienes un proyecto directamente de cogeneración y generación, aseguras que con tu cliente no lo vas a quedar mal básicamente con la generación o la electricidad, que vas a poder básicamente como un subderivado directamente de la cogeneración o cogeneración. Entonces, con este motor, al final al cliente, ¿qué le puedes entregar? Le entregas una electricidad para su aplicación industrial en las condiciones que él requiere, de calidad y directamente al precio que él está considerando y en la cantidad que él quiere. Y por otro lado, si en el caso de que estás montando no una generación, sino un cogenerador, directamente, pues ya le estás entregando una energía básicamente secundaria, que puede ser el vapor, puede ser el agua caliente, puede ser directamente aire caliente, o en su caso, como platicamos al final, incluso puedes meterte temas de refrigeración, que puede ser directamente para una cámara frigorífica, etcétera, ¿no? Entonces, con un solo motor puedes lograr una parte eléctrica y una parte directamente térmica. Y esto es básicamente la tecnología, no hay más ciencia que esto, y estos equipos llevan operando décadas en el mercado, ¿no? No es algo nuevo. Ahora bien, esto que estamos comentando acá, pues un poquito como contando, tiene eficiencias muy diferentes dependiendo qué apliques, ¿no? O sea, si tú tienes un generador propio dedicado únicamente gas, electricidad, pues bueno, la energía que estás utilizando, pues tiene una eficiencia de más o menos un 60%, estás aprovechando el gas, estás teniendo una eficiencia energética del consumo del gas para generar electricidad. Pero si le metes un proceso adicional asociado, que puede ser directamente la parte térmica, como te digo, agua caliente, vapor, etcétera, ya estás logrando básicamente casi una eficiencia básicamente en el consumo de tu gas o en el consumo directamente energético del motor de casi un 80%. Entonces, no todos los proyectos son susceptibles a ser económicamente viables para un proyecto de cogeneración, porque no todas las plantas tienen procesos térmicos relevantes, pero hay clientes que sí, principalmente en la industria de alimentos, etcétera, lo veremos, que pueden ser clientes relevantes para poder montar un proyecto de cogeneración y tener acceso a un precio bueno de electricidad y aparte
hacer más eficientes básicamente sus procesos térmicos que actualmente ya tienen solucionados con una caldera, con un calentador industrial, etcétera. Esto es un poquito más de lo mismo que comentando, es un tema de eficiencias. Voy a pasar la lámina bastante rápido. Y bueno, para rematar un poquito el tema que le estaba comentando, ¿qué beneficios tiene para un cliente directamente esto de montar una planta de generación, una cogeneración? Desde el punto de vista ambiental, el utilizar gas natural dentro de su proceso le ayuda realmente a convertir a sus metas directamente en emisiones de gases de carbono, en efecto invernadero. La mayoría de los clientes industriales están muy preocupados por tener básicamente cumplimientos de cuotas, incluso a nivel corporativo, sus corporativos están exigiendo planes de descarbonización importantes que cada año tienen que estar abonando para cumplir sus objetivos. Y bueno, el montar un proyecto de generación o cogeneración, al estar utilizando el gas natural como combustible primario, pues por sus propias características naturales del gas natural, es un gas que en su combustión tiene menor impacto ambiental que otro tipo, como será en su caso el diésel, combustóleo, etcétera, ¿no? Entonces hay una emisión importante, la disminución del tema de gas de efecto invernadero. Incluso si tú lo consideras dentro de la ley de industria eléctrica vigente, si tú montas un proyecto de cogeneración, incluso se considera un proyecto que se llama de energía limpia, ¿no? Porque no solamente generas electricidad, sino al manejar básicamente una segunda tipo de energía térmica. En esta generación de energía térmica ya podrías entrar dentro de la clasificación de un proceso de utilización de energía limpia dentro de la ley industria eléctrica mexicana. Ahora, lo que decía antes, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, lo que se está buscando es eso, una solución confiable y en el suministro, ¿no? Entonces, si tú tienes un suministro de gas natural, básicamente de forma continua, y te llega por ducto, y aparte adicionalmente puedes tener hasta una cobertura de precio, pues vas a tener una fuente de energía, básicamente eléctrica y térmica confiable, y incluso a un precio muy competitivo, y incluso, si, como lo comentaba antes, si tienes una cobertura de precio del gas, podrías tener hasta un precio fijo para tu electricidad y tu gas, para tu agua caliente o vapor durante un año o dos, si tienes la cobertura de compra del gas natural con nosotros. Ahora, dentro del tema también de la parte de la parte energética, es una solución bastante compacta, ¿no? Para un dato simplemente de referencia, ¿no? Para montarte una solución de 500 kilovatios, con 30 metros cuadrados es suficiente para montar el generador y todo básicamente sus periféricos, y realmente no es un espacio tan demandante en cuanto al lugar que tengas que montar, y que eso tiene solucionado el tema tanto eléctrico como térmico. Y en la parte económica, hay que reconocer, y es un tema básicamente de la ubicación geográfica de nuestro país, estamos pegados al productor más grande de gas natural del mundo, que es el mercado americano, y por lo tanto el precio del gas natural tiene unos grandes ahorros respecto a otro tipo de combustibles, ¿no? Entonces te puedes llegar a ahorrar, dependiendo ya tu proceso, etcétera, puedes generar ahorros económicos hasta de un 50%, ¿no? Depende básicamente de tu intensidad y la cantidad de electricidad y procesos térmicos que requieras, ¿no? Hemos tenido algunos proyectos con clientes que realmente tenemos retornos de inversión prácticamente hasta de 3 años. O sea, realmente, o sea, el tema de invertir y en 3 años tener la recuperación al 100% de tu inversión, la verdad es que creo que en pocos proyectos industriales se puede lograr directamente esto, ¿no? Entonces, y esto se ve en gran parte, hay que decirlo, a la energía primaria que tiene el generador o cogenerador, que es el gas natural, ¿no? Tenemos unos precios excelentes. No es un tema aislado, estos precios. Tenemos tenido precios excelentes los últimos años, bastantes años, y la verdad es que si uno se pone a checar los precios del futuro del gas natural, esta tendencia se mantiene porque el mercado americano, lejos de producir menos, produce más gas. Y la verdad es que las reservas que existen son relevantes y en el mediano plazo largo no se ve que el gas natural vaya a tener algún pico en cuanto a su precio o vaya a una disminución directamente en su producción. Entonces, regresando para cerrar un poquito el tema, la generación y la cogeneración, más allá de tener los beneficios que le implica al cliente, pues en el punto de vista energético, tiene beneficios ambientales y económicos muy relevantes. Ahora, esto lo pasaré bastante rápido. Luego, lógicamente, si alguno de ustedes está interesado a tener una plática en particular ya uno a uno, con todo gusto luego podemos tener el punto de contacto y entrar en más detalles directamente para ver si se puede básicamente hacer una cotización o hacer un proyecto directamente con sus necesidades. Pero aquí platicaré básicamente las tecnologías que existen propiamente en cuanto a proyectos directamente de generación o cogeneración. Son prácticamente tres soluciones, si mal recuerdo, es una parte, lo que son las turbinas de vapor. Una turbina de vapor prácticamente es conveniente cuando tú tienes una producción de no más de 250 hasta 250 megavatios. O sea, de 5 a 250 megavatios es probablemente la solución más eficiente, aunque tiene algún costo, bueno, tiene algunas desventajas que puede ser el costo directamente o que tiene un tiempo de arranque un poquito lento o que realmente, bueno, que hay una baja relación entre energía eléctrica y térmica que se puede llegar a generar. Pero cuando es una solución de generación pequeña, por llamarlo así, esta es la mejor solución que hemos encontrado que soluciona, que es directamente una parte de turbina de vapor.
Si el proyecto básicamente va a otro tipo de tamaños, es decir, hasta casi 20 megavatios, aquí la solución más relevante, más simple o la más estandarizada es directamente un motor reciprocante de combustión interna. Estas soluciones son las más estándares, hay muchas marcas, hay proyectos, bueno, equipos, desde equipos chinos hasta equipos americanos, alemanes, europeos, etcétera, que funcionan de maravilla, es una tecnología súper probada y la verdad es que la eficiencia que logran es muy relevante y adicionalmente el tiempo de vida útil de estos motores son caballitos de batalla. O sea, si tú les das el mantenimiento que tocan por su producción, los 724, bueno, sí, o sea, no, estos equipos te pueden funcionar 25 años cuando menos. Yo he visto equipos funcionando estos de hace muchos años en proyectos de generación y de más de veintitantos años funcionan. Y tenemos proyectos nosotros operando de cogeneración y la verdad es que tenemos la suerte de, como se toco madera, que estos no fallan. O sea, tú les das un mantenimiento que requieren y te mantiene la eficiencia y te mantiene básicamente todas las variables que estás requiriendo en cuanto a confiabilidad eléctrica y precio. Y hay una tercera solución que, bueno, que aquí esto ya es un tipo de una solución directamente ya de una turbina. Ahora, estos proyectos de turbina, estamos hablando ya de soluciones de generación de altos volúmenes. Esto ya básicamente son casi los proyectos que tenemos montados de ciclos combinados, pero un ciclo combinado que produce cerca de 500 megavatios. O sea, estas soluciones ya los comento simplemente para tener la información técnica, son para proyectos realmente muy grandes, ¿no? Esto, un tema industrial, salvo que realmente a lo mejor es una cerera y vas a montarte un ciclo combinado a un lado, bueno, te puedes montar una turbina de gas para tener tu electricidad, pero en general para el sector industrial esto no aplica mucho, ¿no? O realmente no aplica. Ahora, creo que es muy importante hablar del tema del marco normativo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Ahorita, de hecho, incluso platicaré de temas generales, pero realmente actualmente la autoridad está en un proceso de revisión relevante en este tipo de cosas, porque entiende que hay una necesidad y realmente ellos están actuando para buscar subsanar esta necesidad, pero a veces no es tan fácil o no es tan rápido, más bien dicho, llegar a la solución. O sea, ¿a qué me refiero? Tú, si quieres montar una solución y, bueno, montar un nuevo ciclo combinado o hacer una red de transporte, una distribución, no es un proyecto que se hace en 3 o 4 meses, lleva años, ¿no? Entonces, la misma autoridad está consciente que hay ciertas necesidades que ahorita el CFE está diciendo no tengo la factibilidad eléctrica para esta situación, pero el cliente la requiere. Entonces, ante esta situación, el gobierno está van a hacer algunos ajustes, nos han comentado a la normativa existente, para dar un poquito más de flexibilidad a que los usuarios, ya sean industriales o comerciales, puedan buscarse, como dicen, temporalmente o de forma definitiva, transitoria, una solución a sus requerimientos eléctricos. Ahora, ¿qué existen al día de hoy? Existen dos tipos de soluciones en cuanto a temas de generación que pueden aunarse al tema de la cogeneración, que es soluciones de menos de 500 kilovatios y temas mayores. Esto básicamente estamos hablando con unas soluciones de menos de 500 kilovatios, normalmente aquí le denominamos generación distribuida. Ahora, el tema de una generación distribuida es una solución bastante sencilla de montar a nivel regulatorio, porque prácticamente lo único que tienes que hacer es interconexión con la gente de CFE. ¿Por qué? Porque ya sea una solución con paneles fotovoltaicos, como muchas veces lo montan mucha gente, que es lo normal, y de esas ya hay cientos de miles de soluciones de generación distribuida montadas, exactamente igual para un tipo de motor directamente, un motor a gas de generación o cogeneración, funciona exactamente igual. O sea, prácticamente requieres tener una instalación de gas disponible para poder conectar directamente tu generador o tu cogenerador, que te va a generar la electricidad o tus procesos térmicos asociados. Y una vez que tengas eso montado y casi a punto de echar a moldar, tienes que entrar en contacto con la gente de CFE para pedir tu requerimiento de que te monten tu típico medidor bidireccional y, bueno, tienes que checar que ellos revisen que estás en condiciones para poder, en su caso, inyectar tus remanentes de electricidad al sistema o, en su caso, si tienes un problema, puedes jalar electricidad al sistema de distribución de CFE y eso es una solución muy estándar. CFE está acostumbrado a montar este tipo de soluciones porque, lógicamente, ha montado medidores bidireccionales, cientos de miles de estos medidores a lo largo de los últimos años, muy asociados casi todos a soluciones fotovoltaicas, pero funciona exactamente igual para un motor de generación o cogeneración de gas. Esto es muy sencillo de montar. Ahora bien, si viene un poco más complejo, lógicamente, cuando ya estás hablando de soluciones un poco más grandes. Cuando estás hablando ya de soluciones de más de 500 kilovatios, hay dos caminos en los que te puedes ir y eso ya depende, pues bueno, mucho de la situación geográfica donde se ubique tu planta o incluso de la estrategia que tenga ya el cliente final, ¿no? Y tenemos clientes con los que estamos trabajando que se encuentran en ambas situaciones, ¿no? Hay clientes que dicen, oye, mira, esto es un tema que quiero montar, un tema de una generación de abasto aislado. ¿Esto qué quiere decir?
que yo voy a generar más de 500 kilovatios, pero quiero estar conectado a la red básicamente del SENACE directamente. ¿Para qué? Para obtener acceso o para vender mi electricidad sobrante o para, en su caso, si así lo requiero, tomar parte de electricidad del Sistema Nacional Eléctrico, ¿no? Esto es un proceso un poquito más largo porque tienes que pasar por diferentes tipos de instancias, tienes que pasar por la CENER, posteriormente directamente por Medio Ambiente, una autorización del SENACE y finalmente llegas a la CRE. Estos procesos regularmente pueden tomar de 1 a 2 años aproximadamente. Ya se han liberado algunos de estos permisos en el último año. Anteriormente estuvo un poco, no sé, podemos decirlo que más lento la tramitación, pero últimamente se empezaron a salir algunos de ellos. Ahora bien, hay otro esquema que es un poco a nivel regulatorio, por llamarlo así, más rápido, pero sin embargo tiene características distintas, que es la generación en abasto aislado en modo isla. Esta solución, literalmente como lo dice, estás en isla, no estás conectado al sistema nacional básicamente eléctrico. ¿Esto qué implica? Que en tu fábrica, si te montas una solución de generación aislada o no conectada al sistema nacional eléctrico, pues como dices tú mismo te tienes que rascar, ¿no? Me refiero a que si tú tienes un montaje para montar un sistema de generación, si tú falla, te quedas sin luz, porque lógicamente no estás conectado a nada. Generalmente estos sistemas también tienen sistemas de backup si llega a haber un mantenimiento preventivo, o este mantenimiento se hace por fases para no dejar completamente la planta sin electricidad, etcétera, ¿no? Pero este tipo de soluciones de modo isla también se están básicamente valorando por muchas personas porque realmente dicen, oye, la gente de CFE ya me dijo que no hay factibilidad o realmente para poder hacer la factibilidad la red de distribución está muy lejana, es inviable económicamente hacerla y pues bueno, hay que tirar directamente con una solución de este tipo. Esas no son soluciones que la gente está valorando y la verdad hay muchos proyectos muy serios que están ya en procesos básicamente para cerrar o arrancar procesos básicamente regulatorios para ir por ambos sentidos. Ahora paso prácticamente a un tema de un caso de éxito, creo que vale la pena este tipo de cosas platicarlas, porque es un proyectito muy sencillo, que lo comparto con ustedes, pero bueno, creo que vale comentarlo. Un cliente, que tenemos varios de ellos, pero este es un cliente de la industria alimenticia. A mí me gusta mucho porque aparte es una empresa que hace las cosas con un proceso de calidad en cuanto a todo lo que es la gestión directamente de sus legumbres, por llamarlo así, o vegetales. Es una empresa bastante histórica, que lleva muchos años operando y tenía un pequeño problema. Ellos querían hacer un crecimiento dentro de sus procesos productivos y en su momento la gente de CFE les dijo no tenemos factibilidad eléctrica como tal. Entonces, claro, necesitaban más electricidad por un lado y aparte tenían un requerimiento térmico para sus procesos productivos más grande. Entonces dijeron, oye, pues la única solución de esto es montarnos directamente una cogeneración. Entonces, con esto, lógicamente, por un lado, disminuyeron y tuvieron la electricidad que requerían para sus procesos con el cogenerador y adicionalmente toda la parte térmica que requerían de agua caliente y vapor la pudieron generar directamente con el cogenerador. ¿Esto qué les implicó? Que, bueno, en términos económicos, sus consumos de los pagos que hacían directamente de pagar 2.200.000 pesos mensuales en su factura directamente, tanto en la parte, pues, la facturación energética, pasaron 1.700.000. Bajaron el pago de la electricidad, o sea, de 1.800.000 a 1.200.000, y por otro lado, digo, pagaron un poquito más por gas, pero realmente el incremento del pago del gas natural fue realmente pues muy pequeño que les permitió realmente ahorrarse cada mes prácticamente 500.000 pesos. Es un proyecto no muy grande, pero sí es ejemplificativo de que cuando requieres a veces más electricidad o tienes un tema de asegurar tu electricidad en calidad o en cantidad, montar un cogenerador, siendo que utilizas procesos térmicos dentro de tu mismo proceso industrial, pues una solución importante, ¿no? Porque empiezas a generar esa carga térmica adicional que necesitas a un costo bastante económico y sustituyes incluso parte de la electricidad que anteriormente estabas consumiendo de la red, ¿no? Y bueno, y a un lado les puse el tema directamente de la solución térmica, ¿no? En la parte de la energía térmica, cómo bajaron directamente los gigajoules que anteriormente consumía la parte eléctrica a la red y cuánto realmente empezó a consumir adicionalmente de gas natural con nosotros. Entonces, bueno, este es un proyecto muy sencillo que se hizo y lo manejé porque una empresa que, bueno, tan particular, que es directamente un tema de manejo directamente de leguminosas, leguminosas o vegetales, se lo puede montar una cogeneradora, como también tenemos proyectos en la industria ahorita ya operando en empresas directamente del sector automotriz o incluso hasta alguna empresa por ahí que tenemos del sector de espectáculos que tenía un problema de cada vez que hacía un evento muy grande, pues básicamente la carga eléctrica que existía en la zona donde tenía sus salones, por llamarlo así, no daba. Entonces ellos querían, dado que hacían muchos eventos, requerían básicamente tener más electricidad para conectar, pues yo qué sé, las bocinas, todo lo que se monta cuando hay un evento grande, y se montó un proyecto de generación bastante importante,
donde el agua caliente que se utiliza para toda la parte de las cocinas y el tema eléctrico básicamente sustituye a la no electricidad que existe por parte de CFE que no podía dotarla en esa ubicación geográfica. Casos de éxito, hemos tenido en varios lugares. ¿En dónde aplica? Es una pequeña matriz que pongo, pero realmente los usos, como lo comentabas, agua caliente, vapor, albercas, calefacciones, etcétera. Eso es el tema del cogenerador, porque al final la parte eléctrica, pues básicamente no hay industria que no requiera electricidad, ¿no? Y en los sectores, hemos visto y empezado a cotizar cosas, como les comentaba, desde el tema del sector alimentario hasta temas directamente de autopartes, cerámicas, químicas, farmacéuticas, etcétera, ¿no? E incluso, como decía, hasta centros de espectáculos, ¿no? Centros de datos también es un tema, es una industria muy importante que últimamente está creciendo a nivel mundial y son grandes consumidores eléctricos y no necesariamente por las ubicaciones donde requieren colocarse los centros de datos tienen la electricidad disponible. Entonces, montar generadores o cogeneradores a gas natural es una solución bastante fiable en cuanto al suministro eléctrico y a nivel de costos también les cuadra, ¿no? Entonces, realmente, darse la oportunidad de revisar si tu requerimiento, posiblemente de un incremento de planta, requerimiento eléctrico o en su caso térmico, puede salirte económicamente y técnicamente viable con una generación, una cogeneración a gas natural, yo los invito a que lo valoren. O sea, no los puedo, como dicen, forzar, pero como dicen, dense la oportunidad de revisarlo, que creo que vale la pena, ¿no? Ahora bien, en cuanto a innovaciones, esto es algo básicamente un derivado, ¿no? Si tú puedes montarte una generación que hace electricidad, un cogenerador que te porta un tema térmico, también puedes montar una trigeneración. O sea, ya montando directamente el equipo madre, que es directamente el motor o en su caso la turbina, tú ya puedes estar generando los tres tipos de energías, ¿no? El tema eléctrico, la parte de calor y aparte la parte fría. Tenemos algún cliente que ha tenido necesidad de las tres cosas, de poner las tres soluciones, y son soluciones que entre más, básicamente, generación tengas, bueno, eléctrica, luego la energía térmica y luego la energía, básicamente, en frío, como dicen por ahí, esto se hace más eficiente la utilización, básicamente, de tu activo. Entonces, para ciertos temas muy puntuales, esto puede ser una solución también relevante. Y por último, como comentario, que bueno, esto también tiene que ver un poquito con el tema de lo que es la generación a base a gas. Últimamente estamos viendo proyectos con algunos socios tecnológicos de lo que llamamos almacenamiento de peak saving. Esto es algo, bueno, que también lleva su rato en México, yo creo que no es de ahorita, lleva unos años atrás. Muchos clientes lo que empiezan a hacer básicamente es jugar con bueno, no jugar, es hacer eficiencias directamente con la tarifa. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes como saben, hay un tema de diferentes tarifas por usuario, ¿no? Entonces, la gente dice, oye, empezar a hacer ahorros directamente con tarifas altas. Entonces, gracias a que se han abaratado mucho los últimos años el tema de los almacenamientos, me refiero a baterías, se está empezando a utilizar esto de una forma más amplia. Hace un par de años no era económicamente viable, ahora es muy difícil que saliera económicamente viable estas soluciones, pero en los últimos 2, 3 años, la verdad es que hemos visto muchos clientes de nosotros que están inicialmente pensando, y arranquemos con una solución de almacenamiento con fotovoltaico. Entonces, lógicamente, toda la energía fotovoltaica que no se requiere en el proceso productivo en el momento se guarda directamente en la batería y cuando estén las horas puntas de consumo eléctrico de la red de CFE, me refiero al Sistema Nacional Eléctrico, empezamos a utilizar la electricidad que tenemos en el almacenamiento en la batería. Ahora dicen, oye, está muy bien, el tema solar tiene sus topes, o sea, porque ustedes ya conocen que al final hay un tema de disposición para poner los paneles solares, o sea, el espacio es limitado, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es, con el límite, ya te tienes en cuanto al tema de los paneles fotovoltaicos, se puede poner en línea un generador. Entonces, se puede poner perfectamente un generador a gas natural y eso implica que puedes guardar mucho más energía dentro de las baterías, ¿no? Esto también, te repito, antes no era viable económicamente por el costo de las baterías, ahora sí. Y de hecho ya estamos ahorita analizando algunos proyectos con nuestros socios tecnológicos, básicamente de poner paneles solares, poner un generador a gas natural y montar un stock relevante de baterías. Y esto al cliente le genera ahorros importantísimos. El tema de básicamente estar manejando el uso directamente de consumir en horas bajas de precio a la red y en horas pico en baterías. Esto, les repito, no era antes viable. En este momento ya lo es. Y bueno, prácticamente esto es la presentación que traía, perdón que lo diga así de forma muy cotidiana, una embarrada muy rápido de nuestra visión de cómo estamos viendo que hay una oportunidad importante para nuestros clientes de valorar proyectos con una generación, una cogeneración propiamente. Creo que es una oportunidad y el mercado ahorita está para esto. O sea, no es un tema a lo mejor deseable, pero es un hecho. Entonces, hay parques industriales que están acercando con nosotros, clientes industriales, clientes comerciales que están acercando con nosotros, y estamos viendo básicamente cómo asesorarlos
para ver si sus necesidades energéticas pueden ser básicamente solucionadas con una generación, una cogeneración a gas natural, de tal forma que les sea confiable su suministro energético y, por otro lado, eficiente en cuanto al tema de los costos. Y, bueno, por supuesto, como decíamos antes, también sea más favorable al ambiente con básicamente reduciendo su huella de carbono. Entonces, básicamente, esto es un poquito lo que les queríamos comentar muy breve. Creo que al final, pues sí me excedí, perdón, no fueron 30 minutos, fue un poquito más. Pero bueno, espero en Dios que haya quedado más o menos claro el tema y bueno, me quedo a su disposición para cualquier duda o comentario o cualquier pregunta ahorita, Mariana, y si posteriormente ustedes quieren que entremos en contacto con ustedes para algo en particular, a sus órdenes, Gustavo Barrera y Naturgy. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias al maestro Gustavo Barrera por esta presentación y la claridad de los conceptos que el día de hoy compartió con nosotros. Entonces daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido algunos comentarios de la audiencia. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas en estos 5 o 10 minutos que nos quedan. Y aquellas que no se logren contestar, se estará dando respuesta vía correo electrónico en los próximos días. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué tan complejo es realmente poder montar un proyecto de generación distribuida? Vale, es bastante sencillo. Como lo comentaba antes en la presentación, la realidad es que es muy simple. O sea, en términos directamente regulatorios, es tan simple como montarse unos paneles solares y pedir la CFE que quieres montar un medidor básicamente bidireccional. Luego, lo que he visto, que a veces lo que más tarda en ocasiones, es que en ocasiones no tienes stock CFE de medidores bidireccionales, que eso a veces ha retrasado un par de semanas el tema, ¿no? Pero si tú ya tienes básicamente tu solución, ya la montaste técnicamente, ya viste que es económicamente viable, etcétera, y te lanzas por ella, a nivel regulatorio es súper sencillo. Lo único que luego puede ser un poquito retrasado, y eso a lo mejor no lo dije antes. Históricamente, el mercado de generación, se oye algo curioso, el mercado de generación es un mercado de compradores. O sea, es decir, yo quiero generar, entonces tú te acercabas a diferentes empresas y dices, oye, quiero comprar un generador. Y le decían, ah, sí, sí, claro que sí, y empezabas incluso podías hasta cotizar precios y ver cuál es más barato y comprabas. En este momento, a nivel global, realmente si tú muchos generadores quieres ir a comprar, te dicen los que fabrican, no tengo, ¿cómo que no tienes? No. O sea, hay cola en compradores de generadores y de cogeneradores en este momento, dependiendo del tipo de solución, la escala, el tamaño, etcétera, pero se ha convertido de un mercado de compradores a un mercado de vendedores. No es que los otros, no es que no quieran venderte, pero he escuchado de que a veces para ciertos tipos de equipos puede haber tiempos de espera de 1 año, 2, incluso hasta 3 años, dependiendo del tamaño del generador. O sea, es curioso, hay mucha demanda a nivel global. O sea, esto que nos está pasando en México no es solamente un tema de México. A nivel global, falta luz. Ha crecido demasiado rápido la demanda y no han podido acompañar las inversiones aquí y en muchas partes del mundo en sistemas de generación, de distribución y de transporte, porque las inversiones son muy cuantiosas. Entonces, es curioso cómo se ha comportado el mercado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Raúl Manrique. ¿Cómo va a funcionar la tramitología tras la desaparición de la CRE, de la CRE? Ok, bueno, a ver, es una pregunta que no me gustaría dar una contestación tan puntual. Conceptualmente lo que nos han comentado nosotros, bueno, que los métodos tradicionales para ingresar trámites siguen siendo los mismos. Conceptualmente todas las funciones que actualmente hacía la CRE las va a asumir directamente la Secretaría de Energía. Y lo que hemos comentado con ellos, porque hemos estado en varias mesas, básicamente tanto en la parte de gas como en la parte directamente de electricidad, es que su intención básicamente es agilizar las cosas. O sea, ellos entienden que hay una necesidad, sin duda, como de forma natural, o sea, al desaparecer una estructura y ser absorbida por otra, pues bueno, puede ser que haya un traslape, pero conceptualmente hablando, lo que nos han comentado ellos es que no van a parar, ellos tienen que seguir, y la ley como está escrita la van a seguir manteniendo y están buscando cómo hacerla más eficiente para hacerlo más rápido, dado y ellos mismos entendiendo que hay ciertas necesidades que tienen que agilizar. Entonces, yo la verdad a nivel personal y como empresa, entendemos que esto va a seguir funcionando y creemos que va a ir a mejor. Muy bien, tenemos otro comentario de un asistente. Creo que el nuevo gobierno federal está promoviendo subir de 500 kVA a 700 kVA. ¿Cómo va eso? Sí, justo lo que hemos escuchado. Ha habido muchos comentarios en diferentes foros, incluso llegó a hablar hasta de 1 mega. Lo último que hemos escuchado es que quieren ir a 800, efectivamente, para la generación distribuida. Y esto al final es lo que comentaba antes. Como la generación distribuida ya tiene, por llamarlo así, un camino muy rápido, regulatoriamente hablando, lo que quieren es que pues, si no llegas a 500, bueno, te voy a dar 800, ¿no? Con 800 ya
muchos más clientes van a poder solucionar sus temas y en teoría nos han dicho que 800 parece que va bastante rápido. Entendemos que se quieren pronunciar dentro del primer trimestre, cuatrimestre en algunas mejoras importantes, tanto en esta de generación distribuida a pasar a los 800, la verdad es que esperamos y que somos básicamente positivos en que esto pueda resolverse en el primer cuatrimestre o primer semestre de este año, por ejemplo, 2025, ya me siento el 25, y también están buscando encontrar la forma de hacer una cosa también más ágil para directamente no como generación distribuida, sino como abasto aislado que comentaba anteriormente, incluso para unas soluciones que pueden llegar hasta 20, básicamente hasta 20 megas. O sea, pasar de cualquier cosa que arriba de 700, 800 hasta 20 megas, exista un proceso administrativo más simple para que esto pueda fluir más rápido y no tengan que pasar por el procedimiento existente, sino que sea más rápido, hasta 20 megas. También es un tema de muchos comentarios de muchas mesas, pero eso habla de la disposición que tiene la autoridad para ir básicamente y atender la necesidad que existe allá afuera. Muy bien. David Ayala pregunta, ¿cuál es el comportamiento del costo del gas a futuros? Mira, yo te puedo decir, nunca en mi vida había visto precios más baratos que los de este año. O sea, fue impresionante cuando de repente tuvimos el índice mensual, no recuerdo, te mentiría el mes, estaba el precio, nosotros tenemos la referencia americana, el Henry Hub Channel, estaba a precios mensuales de si mal no recuerdo, $1.9 el millón de BTUs. Es algo irreal. Ahorita que es la temporada de frío, que es cuando naturalmente sube, estamos a niveles de $3. O sea, y los futuros durante todo el 2025 que los tengo muy presente, no hay en ningún momento de todo el año, o sea, lo comenté, bajadas en la parte de verano, pero no hay momento más alto que supere los $3. O sea, realmente el próximo año, que bueno, es un corto plazo, está en eso, pero si empieza a ver futuros, incluso para el 2026, etcétera, está en el mismo rango, o sea, no se ve por ningún lado, incluso, esto no lo digo yo, lo dice la prensa, el presidente futuro de Estados Unidos que entra en funciones el próximo 20 de enero es muy pro fósil. De hecho, hay que decirlo, su secretario de Energía, que del gobierno americano, es una persona que se dedica a hacer shale gas. O sea, es una persona que se dedica a sacar gas natural. Entonces, nada nos hace pensar que el mercado americano, que es el productor más grande del mundo y que nos aporta una parte muy importante del gas natural que se consume en México, que está casi al 80%, va a seguir produciendo y produciendo mucho. Entonces, yo creo que los precios no van a cambiar de la tendencia actual. Perfecto. Roberto Ramírez nos da los buenos días y nos comenta, ¿puede explicar más en detalle cómo se genera el frío en la trigeneración? Mira, es un tema un poquito más técnico. Yo creo que si me da los datos de él, Mariana, con todo gusto nos ponemos en contacto con él para pasarle directamente algo de literatura, para que lo entiendes. Pero sí, o sea, nosotros ya tenemos equipos ahorita operando en las típicas generaciones, las cogeneraciones y trigeneraciones. Hay poco de eso, sí te puedo decir, y no porque no funciona. No hay mucha cultura en México de generar frío con gas. Es un tema cultural, no existe mucho. En otros mercados, como el mercado americano, por ejemplo, en Asia, también en Asia, por curioso que parezca, aunque no tenga mucho gas, hay mucho tema también de generar frío o básicamente congelación con gas natural. En Europa también, aquí hay poca cultura, pero existe la tecnología y existen los distribuidores y existen los representantes de marca. Entonces, si luego pasan sus datos, mañana con todo gusto le puedo hacer llegar alguna ficha técnica para explicárselo, porque a lo mejor aquí, sin tener un soporte, va a ser un poco Sí. complicármelo, aventármelo, como dicen, como mariachi, ¿no? Al hilo, va a ser complicado. Pero sí, Claro sí, que sí, lo con todo coordinamos gusto. así. Claro que sí, Muchísimas Mariana. gracias. Perdón por no Eh, contestar. José Anguiano, ¿qué tan viable es para poder aplicarlo en fraccionamientos residenciales? Mira, te voy a decir, un fraccionamiento es complejo, pero, sí estamos trabajando y ahorita cotizando proyectos para torres. O sea, para torres de 200, Ujú. 300 departamentos, sí estamos cotizando y incluso proyectos de cogeneración. ¿Para qué? Prácticamente para las zonas comunes. O sea, algunos proyectos muy puntuales donde tienen una alberca, tienen zonas directamente de regaderas, etcétera. Se puede utilizar el agua caliente que se genera con el cogenerador para estos procesos, bueno, procesos, perdón, para estas amenities, como le llaman, y la parte directamente de la generación eléctrica se utiliza en ocasiones para todas las zonas comunes, estacionamientos, todas las zonas comunes, elevadores, etcétera, y hay proyectos de cogeneración pequeños que pueden resolver esa parte directamente y estamos haciendo básicamente cotizaciones. En otros proyectos estamos cotizando en zonas mixtas, o sea, hay proyectos, que no puedo decir los nombres por temas de confidencialidad, que son básicamente ampliaciones de centros comerciales que ya no tienen factibilidad eléctrica y entonces ponen generación directamente para todas las ampliaciones de lo que es zona mixta, hoteles e incluso departamentos. O sea, sí se están ya cotizando, hay algunos ya operando,
aquí en la Ciudad de México con generación, porque no había factibilidad, o sea, le dio la factibilidad para la primera etapa de todo el proyecto y el día de mañana tumbaron el edificio de al lado, por decir algo así, se están aventando una torre de tamaño del mundo con zonas mixtas, hoteles y todo el rollo y no hay luz. Entonces la única solución es montar un generador y sí, ya está pasando. Muy bien. Víctor Vadillo, ¿ustedes hacen la ingeniería de diseño de los sistemas de generación? Lo que hacemos nosotros, y bueno, esto ya es comercial, no sé si esta se presta para el comercial, pero lo voy a hacer mañana, espero que no te enojes. Ha habido clientes que dicen, oye, Gustavo, ya te digo, un parque industrial o un industrial, dice, oye, tengo este problema que fíjate que la calidad que eternamente me ha dado CFE no es la correcta, tengo problemas de picos que me han hecho que se me acabe el proceso, etcétera, ¿qué hacemos? Otros tenemos socios tecnológicos que llegamos con el industrial que nos consume gas para sus procesos térmicos tradicionales y le decimos incluso, oye, mira, podemos hacer una cosa y esto le llamamos una solución energética. Si tú no tienes el capital para hacerte del activo, lo que hacemos en ocasiones es que Naturgy puede poner el dinero. Hace directamente una solución tipo arrendamiento, un tipo un leasing, por llamarlo así. Otros con nuestro socio básicamente tecnológico hacemos toda la ingeniería de detalle, hacemos básicamente una propuesta técnica del cogenerador que se requiera o el generador asociado. Nosotros podemos hacer una propuesta y decirle, oye, mira, pues yo te puedo montar todos los activos para que te den la solución que tú requieres en generación o cogeneración y tú vas a pagar los próximos 5 años una cuota básicamente mensual con la cual nosotros básicamente vamos a ir básicamente a hacer los mantenimientos preventivos de los equipos para que estén en operación y tengan la operación correcta y te den la eficiencia que pides. Y al término del proceso del contrato que montamos de los 5 años, te cedemos la propiedad del activo, tú ya te quedas operando directamente este activo que te va a durar otros 20 años más y yo básicamente te di la solución llave en mano. Ahora, Naturgy hace esto por dos razones. Por un lado, porque nos interesa hacer relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Queremos ser los socios básicamente energéticos de los clientes, más allá de la parte de solucionar y vender la molécula. Queremos ser básicamente su consultor energético. Y entendemos también que a veces muchos de nuestros clientes prefieren utilizar su capital para hacer crecimientos o utilizar capital de trabajo para otras cosas. Y ahí es donde Naturgy, que es básicamente un proveedor potente, podemos apoyarlos en esta transición básicamente para la adquisición y mantenimiento preventivo de los equipos, para luego posteriormente cederles ya la propiedad de los equipos. No es un tema que lo hagamos por todos lados, lógicamente esto lo hacemos con nuestros clientes, es una cosa que se los ofrecemos como un valor añadido que tenemos como compañía. Y sí, la connotación rápida, sí, hacemos eso, pero hacemos más. Correcto. Esta pregunta creo que ya has abordado un poco, pero la hago por si quisieras agregar algo más, de Gabriel Ortega. Perdón, de Gabriel Ortega. ¿Tienen algún equipo de cogeneración de uso doméstico o todo va a soluciones industriales? Es que no, para uso doméstico, así, para una casa, habitación, no lo conocemos. O sea, realmente lo más cercano que existe, que hemos visto para casas muy grandes, son básicamente generadores de backup, ¿no? Hay gente que efectivamente pues, quiere tener un generador a gas natural por si un día se le va la luz, prácticamente, ¿no? O lo tiene soporte, pero un cogenerador para uso residencial de una casa nunca lo hemos visto. La verdad es que no sería económicamente viable, prácticamente, porque los más pequeñitos, por los más pequeñitos que sean, va a quedar súper sobrado, ¿no? Y al final hay un tema de utilización para que sea eficiente la solución al final, ¿no? Si no se utiliza cierto número de horas, etcétera, pues te va a salir carísimo, o sea, la realidad, ¿no? Aunque dicen por ahí que no hay electricidad más cara que la que no se tiene, ¿no? Pero creo que hay otro tipo de soluciones para el nivel residencial que son más económicamente y eficientemente viables. Muy bien. Ahora sí, de Gregorio Canales. ¿Puede un parque industrial instalar una planta de generación eléctrica, digamos 20.000 kVA, y luego venderla a sus inquilinos y colonos? Mira, ahorita lo que conozco más cercano, porque estamos en algún proyecto participando, hemos platicado con unos parques industriales que están ahorita evaluando con nosotros proyectos en donde efectivamente la factibilidad eléctrica es extremadamente costosa. O sea, implicaría que CFE haga refuerzos, aparte tirar largas distancias de infraestructura, etcétera. Entonces, prácticamente, más allá de que puede ser económicamente inviable, no hay tiempos de entrega. Y ellos, lógicamente, tienen las tierras y quieren desarrollarlas. Entonces, lo que está pasando, y eso es legalmente es viable, y se está ahorita trabajando, incluso te lo decía a nivel regulatorio, es que podría ser que el parque industrial haga un proyecto directamente para hacer el generador él, o sea, monte directamente el equipo directamente para hacer la generación, y posteriormente, después de estar haciendo esta generación, él pueda básicamente ser el comercializador de la electricidad a los, básicamente, inquilinos de su parque industrial. Eso, se puede. Ha sido complejo en los últimos años, pero ahorita nos han comentado que se está trabajando en hacer ajustes a la regulación para permitirlo hasta ciertos tamaños de generación.
De hecho, a mí lo que me han comentado que el tope serían los 20 megas prácticamente para hacer el tipo de soluciones para parques industriales que por el momento no nos puede llegar la luz. Sí va a llegar algún día, porque a ver, es como el gas, perdón que lo diga. No hay luz más barata que la que te llega por cable. O sea, esto no es un tema necesariamente que va a ser la solución para toda la vida. Esto se entiende que se va a ser una solución temporal, medianamente permanente, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero como no llega el cable y no va a llegar, no sabes exactamente hasta cuándo, sí se puede montar una solución que puede operar 5, 10, 15 años y posteriormente en algún momento llegará el cable para conectarlo, ¿no? Se entendería. Pero tu respuesta es sí, yo creo que se puede empezar a gestionar esto y hay gente que ya lo está tramitando y lo está viendo como una solución para el próximo año, no, pero sí están buscando que esto sea una solución viable para el 2026 o 2027 y hay gente que se lo está pensando. Muy bien. Y para finalizar, David Ayala pregunta, ¿son los $3 más gastos de distribución? Bueno, eso es lo que es la molécula propiamente. O sea, ahorita eso es lo que cuesta la molécula, a eso tienes que meterle efectivamente el cargo por distribución, el cargo por transporte, que son cargos adicionales que se cobran. Porque una cosa es lo que cuesta la molécula, como dicen, en el pozo de extracción en, yo qué sé, en Waco, en Texas, y otra cosa es transportar la molécula desde el punto de extracción hasta la zona directamente de distribución, por ejemplo, que puede ser Monterrey, y eso tiene un peaje, como si fuera realmente una carretera, y luego mover la molécula por la zona de distribución de nosotros, por ejemplo, hacia el cliente tiene un costo. Efectivamente, es molécula más cargo de transporte, más cargo por distribución, y dependiendo del tipo de cliente, también hay un tema de capacidad, porque también tienes que tener, dependiendo, si es un consumo muy, muy grande, tienes que tener reservada tu capacidad, pero eso ya depende del volumen de consumo. Pero lo tradicional es transporte y distribución para una industrial. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Si quedaran algunas preguntas, las vamos a hacer llegar por correo electrónico para poder contar con su respuesta. Nuevamente agradezco al maestro Gustavo Adolfo Barrera Pajé por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poder contar con su valioso apoyo en futuras oportunidades. Por supuesto, Asimismo, muchas gracias también por la invitación. agradecemos a quienes participaron en esta conferencia en línea y por supuesto todo el apoyo de Naturgy por hacer posible este espacio de conocimiento. Gustavo, si quisieras despedirte de nuestra audiencia. Pues de antemano, muchas gracias por su tiempo dedicado a escuchar a su servidor. Espero que haya sido útil lo que hayan escuchado, que hayan aprendido algo, porque al final la idea de estos foros, como bien lo decía Mariana, es que nos llevemos algo, ¿no? Que no vengamos solamente a dar la vuelta por acá. Y bueno, nos quedamos básicamente a sus órdenes. Si quisieran explorar algo adicional en conjunto con Naturgy, completamente a sus órdenes. Y bueno, gracias nuevamente. Y bueno, aprovechando, que tengan buenas fiestas, que lo disfruten mucho con su familia estas Navidades y Año Nuevo. Muchísimas gracias, Gustavo. Igualmente, un abrazo también para toda nuestra audiencia y de parte de México Industry les deseamos un feliz día y un fin de año muy dichoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.